Hola, ¿cómo les va? Otra vez aquí junto a ustedes, porque les voy a presentar. ¿Se acuerdan que les prometí que vamos a hacer malbones? Bueno, vamos a hacer un malbón, pero ante todo les quiero contar algo. Estoy muy contenta con lo que me pasó ayer. Voy a dejar esto por acá. Miren, cosa increíble. Me compré pinceles. Creo que no me compro pinceles de hace no sé cuántos años. Ay, ya perdí la cuenta. Así que estoy como... ¿Cómo se dice? Estoy como niño con juguete nuevo. Bueno, fui y compré. Fui ayer a dar clases en Michaels, entonces aproveché y compré unos pincelillos que necesitaba. Me compré, miren, un redondo número. Esta línea es la línea. Este es Simple Simmons. Los pinceles que compré son los Simple Simmons. Son una línea intermedia, no es la línea. Hay otra línea muchísimo más cara. No, esta es una línea intermedia, pero se trabaja muy bien con ellos. Compré un redondo número 8. Me compré uno de... Aquí le llaman media pulgada, porque en realidad es de media pulgada, pero sería un número 12 en otra marca. Y después me compré, que es prácticamente casi igual a mi adorado pincel. Miren qué diferencia. Ya está viejito mi pincel, pobrecito. Y después me compré uno enorme, porque dije, bueno... Este pincel enorme, ¿vieron cuando a veces tengo que hacer pétalos grandes y no quiero hacerlo y lo hago con el chiquitito? Bueno, esta vez no tengo excusas, tengo uno bien grande. Este es uno de 1 pulgada. Y después me compré un redondito número 4 y un chato número 8, un medio pequeñito. Ahí está. Porque para hacer los flotaditos, ¿vieron? Para los... la superficie, los lugares más pequeñitos que me cuesta con el pincel número 12, bueno, compré un número 8. El otro que había era muy pequeño y a mí me cuesta mucho trabajar con pinceles pequeños, así que no lo compré. Así que me vine súper contenta de Michaels con mis pinceles nuevos, que hoy los vamos a estrenar. Vamos a hacer, ahora les voy a mostrar qué trabajo. Lo que hice fue sobre la foto de un malbón, lo imprimí y al imprimirlo lo imprimí en blanco y negro. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo aquí. Este es el malbón que quiero pintar. ¿Ven? Es una foto de un malbón. Y lo que hice fue con este malbón, lo transferí, lo calqué, para hacerlo exactamente igual. Entonces, para eso, lo hice sobre... Saben que a mí me gusta trabajar sobre papel, porque es una manera, para mí es mucho más cómodo con la cámara y todo. Si tuviese que trabajar con una superficie de madera, esto sería mucho más incómodo. Aparte, para hacer una superficie de madera plana, que no sea un objeto utilitario, es muy pesado después para ir a dar clases a los seminarios. Entonces, con los papeles, yo los pongo sobre folios y los llevo en una carpeta y con eso puedo ir a dar seminarios. Muy bien, vamos a empezar, vamos a trabajar, les voy a mostrar los colores que voy a realizar. Trabajé, miren lo que puse, espero que la vean bien ahí lo ven. Bueno, puse azul, un azul ultramar, un azul talo, si tienen. Este es un poco más claro que el azul talo. Este es un azul de cian. Rojo de cadmio claro. Vamos a hacer rojos los malbones. Esos rojos vermellones. Vamos a ver cómo me salen. Blanco, amarillo, un amarillo de cadmio claro. Puse un carmín. En realidad, no les voy a mentir, esto no es carmín. Este es un poquito más claro que el carmín. Es un rojo... magenta, pero le agregan un poquito de azul y ya tienen un carmín. Puse un verde abocado, que es un verde bastante tipo un verde palta, y un verde bien brillante, al cual lo voy a mezclar con el azul para hacer los verdes más oscuros. Vieron, si ustedes se acuerdan de las hojas de los malbones, son unos verdes, es un verde medio brillante, no es tan apagado como otras hojas. Un querido amigo que tengo en Facebook me hizo una pregunta que nunca lo dije en el canal, y la verdad que es una manera, a veces ustedes mismos me ayudan me dan ideas y me aclaran cosas, y con sus preguntas yo me acuerdo después qué contarles. Él me comentaba, yo estoy acostumbrada a trabajar con los acrílicos así, con el agua y trabajar rápido, pero hay gente que les cuesta trabajar, se les seca el acrílico muy rápido. En realidad el acrílico ustedes saben que se seca rápido. Entonces él me decía si había alguna manera de retardar el secado. Sí lo hay.
Tienen dos tipos de retardadores. Un día voy a hacer una clase solo con los retardadores. ¿Saben por qué no lo hago hoy? Porque tendría que comprarme. Yo no uso retardadores y no tengo aquí. Pero voy a comprarme dos tipos de retardadores. Hay tres maneras que pueden trabajar. Una es con un retardador en gel. Les voy a enseñar cómo utilizar el retardador en gel. Otra es con un retardador líquido que se llama glazing. Y que es es líquido, es bien líquido, se trabaja de una manera diferente. Y la otra que es un floating medium. El floating medium les permite hacerlos flotados de una manera más fácil. Hay gente que trabaja con eso. Yo no trabajo con eso, trabajo con el agua, pero no quita que puedan utilizarlo para ayudarles a retardar el secado de los acrílicos. Les debo una clase en la cual voy a comprar estos productos, así les muestro cómo se preparan. Vamos a trabajar con las... Si ustedes ven, es un ramillete de flores pequeñitas. Son flores de 4 pétalos. Y se asemejan a las florcitas de la hortensia también. Y tiene una forma redondita de una campana. Vamos a trabajar con las de atrás y luego vamos a ir hacia adelante y vamos a ir superponiendo pinceladas con las flores del frente. Voy a ver si puedo trabajar, ya saben, no se enojen. Voy a ver si puedo trabajar con el pincel que a mí me encanta. Y si veo que es muy grande, voy a tener que trabajar con el número 8. Voy a buscar mi papel absorbente. Sí. Vamos a empezar. Entonces voy a hacer una doble carga. Voy a dejar esto por acá para mostrarles cómo hacer una doble carga. Esto es un papel acerado para poder mostrarles la doble carga. Voy a humedecer el pincel. Muy bien, necesito el papel al lado mío, en la otra mano. Y voy a tomar el rojo de cadmio claro, ¿se acuerdan? El rojo de cadmio claro. Y del otro lado el amarillo, miren, a ver si lo ven bien. Entonces vamos a hacer una doble carga, ¿ven? Van a ir esfumando de esta manera. En el lugar donde tienen el amarillo le ponen un puntito de blanco. Apenitas. Acuérdense que son las bases estas. Miren cómo salta enseguida el color amarillo. Además no nos va a quedar tan rojo porque le vamos a poner después flotados en carmín. Ahí voy. ¿Ven cómo se van fundiendo los tonos en el papel? Se funden en el papel y se funden en el pincel. Entonces ahora van a comenzar a trabajar los pétalos con los tonos claros del lado de afuera. Ahí. Entonces ven, acá yo tengo un pétalo. Ahí voy. Ahí lo dejo. Voy otra vez, esperen, tengo muchas cosas en una mesa pequeña, entonces tengo que tratar de ver cómo me puedo acomodar para que todo salga bien y ustedes puedan ver bien. Bueno, una vez que hago eso, voy a hacer otro pequeñito que tengo por acá, no se preocupen si se ve el lápiz, porque ustedes saben que lo tapamos. Estas son las bases. Ahí voy, ahí va el otro pequeñito por acá. Cuando trabajan cuando son pétalos pequeños, el pincel tiene que estar más paradito que si trabajaran un pétalo más grande. Ahí, voy cargando con un poquito más de blanco, ahí. Entonces ya ahora van superponiendo, ¿ven cómo voy superponiendo un tono con el otro? Ahora con un poquito más de blanco. Muy bien. Sigo con acá hay uno, ven, bien paradito. Acá hay otro, bien paradito, ¿lo ven? Muy bien. Claro, yo les pregunto como si ustedes me pudiesen contestar, ¿no es cierto? Acá voy a usar un pincel más chiquitito. Ahí sí voy a tener que usar un pincel más chiquitito. Aquí. Ahí. Cargo con un poco más de blanco. Si pierden el rojo, ponen un poco más de rojo. Muy bien. Aquí tienen uno grande, ¿ven? Lo superponen. No se preocupen por los dobleces porque se los vamos a hacer después. Aquí tienen otro, ¿ven? Lo superponen. ¿Ven cómo lo superpongo con el otro que está ahí? ¿Ven? Ahí voy. Hago otro de por acá. Voy a superponer el doblez. Me va a resultar mucho más fácil después. Después le hago el doblez. ¿Saben qué?
Ahí hice otro, ¿lo ven? Muy bien. Seguimos haciendo más. Pongan más color rojo porque vamos a tratar de ir más hacia atrás, así no tenemos tanta claridad. Igual si pierden la oscuridad no se preocupen porque lo vamos a ir intensificando dentro de un ratito, ¿ven? Van girando, ¿ven? Ahí voy. Uno. Ahí me quedé sin agua. Entonces humedezco un poquito el pincel. Y vuelvo a pasar por encima, ¿ven? Ahí está. Muy bien. Acá uno más grande. Apoyo, presiono, levanto. Hacen un movimiento. Cuando lo hacen, miren, cuando pintan el pétalo hacen un movimiento así, ¿ven? Apoyo, presiono y levanto. ¿Ven cómo van? Yo ya he perdido un poco el amarillo, entonces vuelvo a cargar con amarillo y un poquito de blanco. Porque a medida que carguen con más blanco, el amarillo se va perdiendo, se va aclarando mucho. Ahí hago otro. Ahí hago otro. Aquí también, ¿ven? ¿Ven cómo hice un pétalo ahí? Son todas las mismas pinceladas. Y como ya tengo el dibujo, en este caso en el papel, lo único que hago es apoyo el pincel y hago la pincelada. No me preocupo por los dobleces, ¿eh? No se asusten si los tapan. Miren este grande, apoyo, levanto, apoyo. Hay gente que lo hace de una sola pincelada. A mí me resulta más cómodo parar y volver a trabajar. Ustedes tienen que buscar la manera que les resulte cómodo. Acá no hay una técnica. Ay, no lo puedo hacer porque tiene que ser de una sola pincelada. ¿Quién se los dijo? Uno busca muchas veces, lo que uno busca es el trabajo terminado y que quede agradable. Si el trabajo queda agradable, no importa la manera que lo estoy haciendo. ¿Ven? ¿Ven cómo va quedando? Me gusta. ¿A ustedes qué les parece? Es lindo, es fácil. Son todas florcitas pequeñitas. Y van armando todo. El ramillete con las flores del malvón. A ver ahí. No quiero tapar. Hoy puse una sola luz. Tuve vaga. Ahí está. Y sigo. ¿Dónde más? Ah, acá tengo otra, miren. Vamos a poner una por acá. Si la pierden, no se preocupen, porque ustedes después, como le vamos a dar tonos de sombra, va a empezar a saltar otra vez. Giro. Acá tengo una, ¿ven? Olvídense del doblez, ¿eh? Ahí. Ahora voy a poner una poquito más clara, así se ve mejor. ¿Ven esta que tengo aquí? Esta se ve por detrás. Ahí puse una. Acá pongo otra y después le hago el doblez. Total, todavía se ve con el doblez con el acrílico, con esta base. Muy bien. Vamos a hacer otra. A ver dónde más. Ya casi, miren, los tenemos más o menos finitos. Ah, no, estas son pequeñitas. Las vamos a hacer con el pincel más pequeñito. Bueno, acá tengo una que es como un pétalo raro que está de costado. Entonces lo que voy a hacer, voy a apoyar como si fuese una hoja y levanto. Ahí está. Muy bien, acá tengo otro más que está por detrás. Y estas son más pequeñitas, las voy a hacer con un pincel más pequeño. Muy bien. Y acá tengo otro más. Con un clarito del lado de afuera, como si fuese una hoja. Y ahí lo dejo. Muy bien. Vamos a hacer, lo dejamos secar. Está quedando bonito, ¿no es cierto? Vamos a hacer ahora los pimpollitos estos que tenemos acá. Esos pimpollos también. ¿Ven que son como hojitas? Entonces, apoyan, presionan, levanta. El color claro del lado de afuera. Acá también vamos a hacerlo de este lado. Apoyan, presionan, levantan. Parecen unas hojitas. Apoyan, presionan, levantan. Ahí va. Acá también. Esta tiene los sépalos ahí, pero no importa, se los voy a hacer por arriba ahí. Más redonditas si quieren.
Estas son muy pequeñitas, las pueden hacer con un pincel más pequeñito, si no lo pueden hacer con este, si tienen cuidado. Esta no la voy a hacer ahora porque voy a hacer el tallo por encima. Y aquí tengo una mini que voy a tratar de hacerla con este pincel. Ahí está, de la mini la hice un poco más grande. Muy bien, vamos ahora a hacer las más pequeñitas. Entonces, para las más pequeñitas voy a utilizar uno de los pinceles nuevos. Vamos a usar el pincel chato número 8. Entonces, otra vez les voy a mostrar. Dejamos esto por acá. Con los mismos pinceles hacemos una doble carga con los mismos colores. Acuérdense, rojo de cadmio claro, amarillo, ¿ven? Amarillo, rojo de cadmio claro, y en el amarillo un poquito de blanco. Y empiezan a esfumar los tonos. Ahí va. Le pueden agregar un poquito más de blanco para que se note más. Ahí está, ¿lo ven? Rebota bien este pincel, la verdad que me gusta. Menos mal que me gusta. Ok, vamos a hacer las pequeñitas que tenemos por acá, miren. Acá yo vi una, ven que acá tengo unos pétalos que no hice. Entonces otra vez, apoyo, presiono, levanto. ¡Ay, qué lindo que está! Apoyo, presiono, levanto. Muy lindo pincel. Acuérdense, estos son, y no me sponsorean, pero se los cuento porque si andan por ahí los quieren comprar. Son los Simple Simmons. Son pinceles, no son los más caros. Son unos pinceles intermedios, pero que a la hora de trabajar con acrílicos se utilizan y funcionan muy bien. Acá tuve que volver a cargar porque me quedé sin agua en el pincel. Vamos a poner un poquito más de blanco para que se note un poco más. Acá tenía un pétalo que no lo hice. ¿Dónde más? Este de por acá. Ahí. Y acá tengo uno pequeñito. Vamos a poner un poquito más de blanco. Así da gusto cuando tienen un pincel que funciona, da gusto pintar, ¿no es cierto? Acá va otro. ¿Ven? Ahí. Y aquí tengo otro. Ahí está. Creo que ahí vamos, ¿no? ¿Qué les parece? Muy bien. Mientras esto... Ah, acá miren, ¿saben dónde lo vamos a hacer uno? Vamos a hacer uno por aquí. Ahí está. Mientras dejamos secar, vamos a hacer las bases al tallo y las bases a las hojas. Ahora vengo. Ok, para las hojas vamos a usar los verdes. Eso mientras se seca, son las bases, acuérdense. Vamos a usar ese verde que teníamos aquí. ¿Se acuerdan? El verde... Estoy mirando, estoy pensando qué verde vamos a poner acá. Vamos a usar el abocado. Vamos a hacerle una doble carga con abocado, amarillo y blanco. El abocado con el amarillo y el blanco. Y vamos a esfumar en la paleta, ¿ven? De esta manera. Miren, todavía el pincel está sucio con un poco de rojo y de amarillo y no me molesta, al contrario. Pero para que no quede tan amarillo, le vamos a poner un poco más de blanco. Ahí me gusta más, ¿ven? Con esto vamos a hacer el tallo. ¿Lo ven bien? Muy bien. Vamos a hacer el tallo. Vamos a apoyar de esta manera y vamos a pintar. ¿Ven? Voy a pasar por arriba de ese pimpollito, no me importa, y ahí lo pierdo. Muy bien. No los estambres, pero los tallos que son más pequeños, que son de donde parten la flor, lo puedo trabajar con un pincel redondo, lo puedo trabajar con este pincel, pero de manera bien perpendicular, ¿ven? Ahí, ahí, ahí,
ahí, ahí, acá tengo otro. Muy bien. Mientras eso se seca, voy a hacer la hoja esta más pequeña. Miren, vamos a trabajar desde la base. Apoyan, 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 ¿ven? Levanto, acomodo el trabajo, sigo, 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 y ahí giro. Aquí era una puntita. Muy bien. Y ahora con el mismo pincel, bien finito y de manera perpendicular, le hago el tallo. Entonces, ahora otra vez. Esperen que les muestro porque este es bien, bien grande. Miren, agregué abocado de un lado, amarillo del otro, ¿ven? Esfumo en la paleta de esta manera. Y del lado donde puse amarillo, voy a poner blanco. Ahí. Para que el amarillo no quede tan amarillo, sino que quede con un poco más de blanco. Ven que acá trabajo con mucha pintura porque el pincel es bien ancho. No me quiero quedar sin pintura en el medio de la pincelada. Entonces vamos ahora, corro esto desde la base, desde el centro de la hoja. ¿Ven? Aquí tengo la hoja. A ver, ahí. Ahí. Y vamos a comenzar. El lado claro del lado de afuera. Entonces van apoyando como si estuviesen haciendo un pétalo. Vuelven a cargar con pintura. Vuelven a apoyar. Yo no quería usar el otro pincel pensando que era demasiado ancho, pero la verdad me hubiese venido bárbaro. Ahí voy apoyando. Y termino donde empezó. De este lado igual. De este lado le vamos a hacer. Ahí. Y lo voy esfumando un poco para que no se note tanta. Ahí está. La próxima vez lo tengo que hacer con un pincel más ancho, pero no importa, para lo que yo lo necesito está perfecto. Bueno, muy bien. Mientras eso se seca, vamos a seguir con las flores. Pincel chato número 8, al cual les voy a mostrar otra vez cómo hacer un flotado. Vamos a tomar el carmín. Primero lo voy a humedecer. Vamos a tomar el carmín que... No, el carmín, perdón. El rojo de cadmio claro, ¿se acuerdan? Que estábamos trabajando hoy. Al cual le voy a agregar este carmín. Voy a probar primero con estos tonos. Si veo que necesito más oscuridad, al carmín le voy a agregar un poco de azul. Lo importante es que cuando ustedes hacen un flotado, acuérdense que el flotado es solo un color, que se va extendiendo desde un lado del pincel, de un extremo hacia el otro. Del otro lado es agua con el color. ¿Ven? Ven que ahí está bien oscuro y acá está más claro. Entonces, vamos a comenzar a trabajar la sombra. Entonces voy mirando el proyecto, voy mirando la foto que tengo, los pétalos, ¿ven? Ahí tengo un pétalo. Acá tengo otra pequeña flor por detrás. Espero que se esté viendo ahí. Muy bien. Aquí este que está por acá también lleva una oscuridad. Ahí. Esfuman en la paleta. Aquí tienen una oscuridad que se va perdiendo por acá. ¿Vieron cómo giro un poquito el pincel cuando lo necesito más pequeño? Aquí también. Voy separando los pétalos que hice con la doble carga. Aquí también. Aquí tengo un doblez. Le vamos a poner, voy a empezar a ponerle un poco de azul al magenta para hacer un tono más oscuro. No puedo con mi genio, ¿eh? Me cuesta trabajar con tonos así tan brillantes. Ok. Entonces, aquí, apenitas, lo van oscureciendo.
De esta manera van separando todos los pétalos. Aquí también. Muy bien. Aquí. Aquí. ¿Ven cómo ya este pétalo comenzó a saltar? Bueno, y así van haciendo todas las separaciones de los pétalos. Despacito, con mucha paciencia, se fijan donde tienen el lápiz. Aquí tenía un doblez, entonces miren. Ahí saltó el doblez. Acá tenía otro pétalo. Acá tenía otro. Si no les gusta tan violáceo, le agregan un poquito más de magenta y el rojo. Acá. Despacito, son todos flotaditos. Que lo que nos está... Miren, esperen. Aquí. ¿Ven cómo ya van separando todos los pétalos? Pero no toqué todavía los del centro. Los del centro no pueden tener una sombra tan fuerte. Entonces simplemente con los de atrás, ¿ven? Porque supuestamente los de atrás tienen que ser más oscuritos que los de adelante. Aquí también. Si notan que raspa el pincel sobre el papel o sobre la superficie que están trabajando, lo humedecen un poquito más. Ahí. Muy bien. Acá tienen un doblez. Son todos detallecitos chiquitos. Acá separan, miren aquí. Acá ven que tienen un pétalo, lo separan. Ahí. Y tienen otro del otro costado. Ahí está. Vuelven a intensificar este doblez de esta manera. Miren ahí como ya se nota el doblez de esta flor. Aquí otra vez. Ups, esperen. Que no. Ahí. Tenía mucho color. ¿Dónde andaba yo? Aquí. Ahí. Ahí me gusta más. Muy bien. Y así van emprolijando. Y van viendo en todos los lugares donde ven tienen sombra. Le dan una sombrita. Es todo con flotados en magenta y en carmín. Aquí también. Pasan por arriba. Ahí voy. Esto lo tienen que hacer mientras está... No pasen por encima de algún flotado que ya hayan hecho y que todavía está fresco. O si no hacemos lío y se levanta la pintura, se arrastra. No nos queda bien el trabajo. Entonces, aquí también. Ahí tengo una sombrita. Aquí también. Tengo otra sombrita. Yo lo que estoy haciendo, estoy pasando por encima del lápiz. Aquí, aquí y ahí. Todos pedazos, son todos detallecitos. Ahí. Ahí me saltó otro pétalo más. Aquí tiene un doblez, entonces voy a ir por todo el doblez, todo alrededor. Ahí. Muy bien. Cuando ustedes acuérdense, no ven el pincel es porque estoy trabajando en la paleta. Ahí y ahí. En la paleta o lo estoy humedeciendo con agua. Tengo el agua en un costado y la paleta también. Entonces acá, que me quedé sin color, paso por encima. Ahí está. Me voy fijando donde tengo que poner más. Todavía no hice los del centro, estoy con los de atrás. Ahí.
Ahí. Muy bien. Acá. Perfecto. Y ahora mientras eso se seca, me voy a fijar en los pimpollitos. Los pimpollitos también. Es un flotadito en magenta que va a ir cerca de donde están los sépalos que tenemos que hacer después. Ahí. Y le podemos hacer un poquito por acá, miren, ¿ven? Acá también. Ahí. Y acá también. Muy bien. Seguimos trabajando con algunas sombritas más por acá. Este tiene acá, ¿bien? Y sigue por acá. Es como un doblez que tiene ahí. ¿Se dan cuenta? Le voy a hacer una sombrita por acá también. Muy bien. Ahora sí, ahora voy a hacer el que tengo ahí por encima del tallo. Este cuesta más cubrir porque tiene el verde debajo. Pero ya le vamos a hacer otra mano más. Acá. Muy bien. Y lo vamos a dejar secar para después hacerle otra mano más. Ahora vamos a ir con los del centro, con estos de aquí. Voy a hacer un flotado en magenta con un poco de del carmín del rojo de cadmio. Sigo diciendo carmín, del rojo de cadmio claro. Y ahora sí, miren, voy a separar los pétalos de esta manera. Primero separo los pétalos, ¿ven? Estoy tratando de... aquí. Muy bien. Y después le voy a dar... voy a pintar los dobleces. Ahí. Ven, ahí hay 1, 2, 3. Y acá tengo el cuarto. Muy bien. Y ahí va a ir al centro luego. Vamos a hacer este de por acá. Y a estos también le voy a hacer esas venitas lindas, esas rayitas que quedan tan bonitas. Que son, a veces se llaman también venas. Al menos en inglés son veins, así que supongo que en español también tienen que ser las venitas. No, en español serían nervaduras. Las nervaduras del pétalo ahí. Y acá voy a prolijar porque no me gusta cómo me quedó. Ahí está. Y acá tenía otro más, ¿ven? Ahí. Muy bien. Ahora voy a hacer los dobleces de esos pétalos. Entonces otra vez con magenta voy a hacer un flotadito. Le voy a agregar un poquito de este rojo de cadmio claro para que no me quede tan magenta, tan violáceo. Igual es un rojo oscuro lo que me queda. Y vamos a hacer los flotados. Entonces aquí tengo un doblez y voy a hacer un flotadito para marcar el doblez. ¿Ven cómo ahí se marcó el doblez de la flor? Aquí tengo otro doblez. Aquí. Esperen que está le falta agua a la pintura. Ahí está. Entonces ahora sí. Ahí tengo un doblez. Ahí voy. Ahí voy. Y ahí voy. Ahí me queda un doblez. Ahí lo corrí un poquito porque me había quedado con demasiada agua. Ni una cosa ni la otra, ¿eh? Muy bien. Aquí tengo otro doblez. Le marco también la sombra del doblez del lado opuesto. Aquí también ven que tiene una sombrita. Seguimos marcando los dobleces. Aquí hay un doblez. Pueden barrer un poquito si está todavía fresco. Si se está secando, no lo toquen. Ahí, así no queda tan marcado el doblez. Muy bien.
Aquí tenemos otro doblez. Está lleno de dobleces estas flores. Aquí también. Ahí va. Aquí tenemos un doblez. Ahí. Aquí tenemos otro doblez enfrentado. Ahí. Venimos haciendo pequeñitos. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro. Acá tenemos otro. Muy bien, ¿ven? Sigo marcando dobleces, sigo haciendo flotados con este magenta y el rojo de cadmio. Acá hago otro. ¿Ven ahí cómo va quedando? Son todos detalles chiquititos, apenitas. Pero esos detallecitos es lo que le da más realismo a la flor. Acá, miren, acá me olvidé de este, ¿ven? Ahí y ahí. Ahí tengo un doblez. Acá tengo un pimpollo. No, perdón. ¿Qué tengo ahí? Acá tengo un doblez, ¿ven? Ahí. Y ahí voy separando todas las florcitas. Acá se lo voy a hacer otra vez y les cuento por qué. Me quedó demasiado violáceo y al lado del resto quedó como un poco diferente. Ahí. Muy bien. Acá hay otro pétalo, entonces lo voy a separar. ¿Ven cómo lo separé? Acá tengo lleno de pétalos que no separé ninguno todavía. Ahí. Ahí. Acá le vamos a separar también. Ahí. Flotados muy pequeñitos. Estoy mirando a dónde más. Acá le vamos a hacer un flotado y de paso ya tapo. ¿Ven? Porque acá tengo un doblecito. Aquí también. Y con eso lo que hago, tapo voy tapando el lápiz del dibujo. Hay unos lápices, yo tendría que comprarme esos lápices que cuando ustedes trabajan con ese lápiz, cuando van trabajando con la pintura se va borrando. Habría que probar cómo son. Voy a tener que comprarme un día y les cuento, usarlo con ustedes y contarles cómo funciona. Ok, aquí. Ahí, ven cómo van quedando. Y ahí voy separando y marcando todos los dobleces. Ok, los dobleces después van a ir con la iluminación y se van a notar más. Por ahora están un poco apagados. Ok, aquí apenitas, porque hay un doblez encima de otro. Acá le voy a dar una sombrita. Ahí está. Y así van siguiendo y le van dando todas las sombritas, mirando el proyecto, todas las sombritas alrededor de los pétalos. Acá también. Ahí está. Es cómico porque uno mira y dice, ya terminé. No, y aparece otro. Ok, ahí. Muy bien. Encima es un trabajo así tan minucioso porque es tan pequeñito que a la hora de trabajar cuesta un poquito más. Ahí. ¿Ven cómo ahí saltó otro? Ok. Ahí vamos a dar un toquecito. Acá hay un doblez. Lo voy a marcar. Le voy a marcar la sombrita de este lado. Y acá la separación con el pétalo de abajo. Acá tengo otro que lo acabo de ver, que es mínimo, pero está. Ahí. Y acá también, para que salte ese doblez, ¿lo ven ahí? Muy bien.
y me gustaría que vamos a empezar a hacer las nervaduras así. Después seguimos haciendo flotaditos y van a quedar. ¿Ven cómo va quedando nuestro malbón? Me parece, espero que se vea bien. Yo ya les digo siempre, y no son excusas, con la luz yo me hago reflejo con el papel y la luz, y entonces no veo bien a ver si queda bien o no, si queda prolijo. Lo más importante es que quede prolijo. Ok, aquí necesito darle un poquito de sombra, y aquí le vamos a hacer un doblecito así, ¿ven? Y extendemos un poquito la sombra. Ahí también. Y este grande tiene sombra del lado de aquí. Ahí. Muy bien. Voy a descansar de estos dobleces porque ya me estoy mareando de hacer dobleces. Y vamos a empezar con las... Vamos a dejar secar. Y vamos a trabajar las... Vamos a seguir dándole las flotados de sombra a las hojitas. Esperen que quiero darle un poco de sombra acá también. Ahí. Ahí. Le vamos a dar un poquito más de sombra. A este también. Ahí. Y vamos entrolijando. Bueno, dejamos secar esto y nos vamos ahora a la hoja. La hoja tiene primero unas nervaduras que la vamos a hacer con el pincel liner. Este pincelito, esperen que lo moje un poquito así se ve mejor. Vamos a hacer un verde más claro con ese verde abocado en esta mezcla que hay acá de doble carga, que tengo amarillo y blanco. Acuérdense, cuando se trabaja con pincel liner se trabaja consistencia de tinta. Y vamos a hacer estas nervaduras de estas hojas. Estas hojas, las nervaduras parten de aquí. Voy a ponerle un poco más de blanco para que ustedes lo vean mejor. Porque en la parte donde está más clara no se notan mucho. Entonces parten de aquí y se abren como si fueran, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que parecen las patitas de un pajarito? Los pies de un pajarito, bueno, eso. Ok, entonces parten de acá, se extienden hacia el borde. Ahí está. ¿Se acuerdan que cómo cuesta hablar cuando uno está trabajando con el pincel liner? ¿Sí? Porque uno está tratando de mantener el pulso. Tiene un pelo mi pincel. Ahí va. Muy bien. Seguimos. Son más gruesitas a partir cuando comienzan y se van afinando cuando están llegando al borde. Entonces hacemos otra por acá, le ponemos un poquito más de blanco, hacemos otra que venga por acá, otra, aligeramos cuando ven que el pincel no corre es porque le falta agua. Acá hacemos otra. Miren cómo eran marcadas que estaban y cómo se apagaron, porque a medida que se seca, se van a apagar, el color se va apagando. Por eso a veces parece que ponemos mucho color y después no lo es tanto. Muy bien. Ahora vamos a hacer unos flotaditos de sombra. Mientras eso se seca, le voy a hacer las nervaduras a esta de por acá. Parten como si fuesen del tallo. Ahí. Y hacemos las nervaduras de este lado. Tengo que agradecerles, mientras estoy pintando, necesito agradecerles, permítanme, a toda la gente que se ha suscrito al canal. Eso ustedes no se dan cuenta qué lindo que es, porque eso a uno le dan ganas de seguir trabajando, porque sabe que hay gente que está esperando, porque si se suscriben es justamente porque les agradan los videos. Entonces uno tiene más ganas de ponerse a pintar y compartir con ustedes.
No, ahí no le voy a hacer todavía esa, porque si le iba a hacer, ¿vieron esas como esas venitas que, no venitas, esas ramitas que tienen zarcillos? Pero no, porque necesito primero darle más sombra al tallo. Bueno, muy bien. Una vez que se secan nuestras nervaduras, vamos a darle unos flotados de sombra a nuestra hoja. Entonces vamos a trabajar con el pincel chato, con este número 12, porque tiene una sombrita penitas en el centro. Entonces para esa sombra voy a trabajar con el mismo color abocado. Vamos a correr esto, así lo ven. Pero le vamos a poner un poquito de azul, ¿ven? Entonces vamos a hacer un tono más oscuro. Ahí está. Humedecen el pincel. Ponen un poquito más. Si lo ven que está... Vamos a poner un poco este verde carne ahí. Ahí. Entonces con este color bien oscuro voy a probar, porque no me convence mucho ese azulado. Vamos a ver. De última le voy a poner un poquito de carmín. Entonces en la sombra la tiene de este lado de acá, miren. Ahí. ¿Ven? Es muy azul. No me gusta. No me gusta. Es demasiado, es un azul brillante. Entonces ya sé lo que vamos a hacer. Le vamos a poner sombra. Vamos a ponerle un sombra tostada junto con la mezcla de... Sí, se voy a hacer un verde, pero más amarronado, no tan azulado. Así, vamos a ver ahora cómo queda. Esperemos que quede bien. Y si no queda bien, ¿saben qué? Lo volvemos a preparar. Ahí le hacemos una sombrita que va en redondo. ¿Ven? Van todo en redondo y termina ahí. Por donde me quedó ese verde medio feo, le agregué un poco de almohadón. Lo extiendo un poquito y lo voy barriendo. Ahí vamos barriendo la sombrita. Mientras la pintura está fresca, me permite barrerlo. De todas maneras es un detallecito. Ahora vamos a trabajarle un doblez ahí con la misma sombrita. Se lo vamos a hacer en el borde, porque en la foto tiene esa parte de ahí, es más oscurita. Entonces, en el mismo lugar vamos a hacer como un doblez que tiene la hoja y lo vamos perdiendo. Aquí también le vamos a hacer una sombrita. Como si fuese ahí, ¿ven? Entran con la sombrita un poquito, vuelven a salir. Y siguen. Después le vamos a hacer unos flotaditos en marrón como para que tenga como si estuviese un poco seca la hoja. Aquí también, ¿ven? Ahí. Y de paso con esto lo que hago, tapo el lápiz. Ahí también. Ahí. Y después le vamos a hacer una iluminación. Al otro le hacemos exactamente lo mismo. A este de por aquí está como doblada la hoja, entonces lo que vamos a hacer es de este lado de aquí vamos a hacer una cosa así, como si estuviese doblada la hoja. Le vamos a poner más marrón porque no me gusta cómo quedó ese verde tan chillón. Entonces a este verde, a este marrón, a este doblez de por acá le vamos a dar una aguadita en marrón. ¿Ven?
Y ahí lo termino. De este lado hacemos una sombrita, ¿ven? Ahí lo termino. Lo dejo secar para después poder emprolijar. Aquí hago exactamente lo mismo. Del lado donde di la sombra al tallo, le doy una sombrita. Aquí también. Y voy a darle una sombrita también de este lado de acá donde apoya la hoja. Ahí. Y lo extiendo. Prácticamente con agua. De este lado también. ¿Ven? Donde está el pimpollo. Y de este lado también. Y ahí lo dejo. Muy bien. Voy a intensificarle un poco las nervaduras, que las perdí por trabajar con el tono este de sombra. Entonces voy a tomar un poquito de blanco, la mezcla que hice, ¿se acuerdan? Y ahí voy a empezar a trabajar algunas nervaduras. Quedan lindas porque ahora estoy haciendo algunas otras, entonces las que están por debajo, acaba como se insinúan, y estas están un poco más fuertes. Despacito. Le van dando cierta textura también a la hoja, no es una hoja tan plana. Ahí. 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 Ahora les voy a mostrar, hice ese circulito ahí, porque ese circulito es un puntito que tiene el centro de donde parten todas las, pero no lo vamos a hacer tan clarito. Vamos a poner un poquito de verde para que no quede tan marcado. Ahí está. Muy bien, de ahí parten las nervaduras. Tendría que hacer alguna por acá, ¿ven? Y otra vez lo dejo secar y veo si las pierdo, vuelvo a intensificarlas. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a hacer el otro lado. Esta es de por aquí. Ahí voy. Y sigo la formita de esta hoja que está doblada. Muy bien. Ahora vamos a hacer las pequeñitas que están por ahí. Voy con el pincel chato número 8. Y vamos a hacer una doble carga con el verde abocado, blanco y amarillo. Permítanme que les muestre. Ahí.